Mi esposo decía que llevaba comida a un mendigo, pero ese pobre hombre era su hijo que me ocultó durante 15 años. Hola mis queridos, aquí quien les habla es doña Guadalupe, 78 años de edad y una vida entera de historias para contar. Si estás viendo este video, prepara tu corazón, porque la historia que voy a compartir hoy sacudió toda la estructura de mi vida y quizás sacuda la tuya también. Antes de comenzar, si te gustan las historias reales, hazme un favor, dale like al video y suscríbete al canal Diario de la Abuela para no perderte ninguna historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta saber quiénes son ustedes que me acompañan. Bien, vamos a mi historia. Todo comenzó en San Miguel de Allende, un pueblito pequeño del estado de Guanajuato, donde todos conocían a todos. Estábamos en 1972. Yo tenía 25 años y ya llevaba casi 7 años casada con Heriberto Sánchez, el farmacéutico del pueblo. Para quien no vivió en aquella época, debo explicar que un farmacéutico era casi como un médico en los pueblos. Heriberto era respetado, temido incluso. Alto, de ojos verdes penetrantes, con aquella marca de nacimiento en el lado derecho de la cara que todos los hombres de su familia tenían, era considerado un buen partido. Las muchachas suspiraban cuando él pasaba. Nuestro matrimonio fue arreglado, como era común en aquella época. Mi padre y el padre de él decidieron que sería bueno para las familias si nos casábamos. No teníamos amor cuando fuimos al altar, pero tampoco era malo. Yo respetaba a Heriberto y con el tiempo pensé que habíamos construido una vida decente juntos. Éramos lo que se consideraba un matrimonio modelo en aquella época. Él trabajaba, yo cuidaba la casa. Simple así. Una de mis funciones como ama de casa era preparar las comidas y me enorgullecía de ello. Incluso las mujeres más ricas del pueblo decían que mis chilaquiles eran los mejores de la región. Yo recogía el cilantro en el patio, freía las tortillas en manteca de cerdo de verdad, sazonaba todo con mucho cariño. No es casualidad que este platillo acabara siendo el punto central de mi historia. Todos los jueves yo preparaba chilaquiles, era la rutina. Y todos los jueves, religiosamente, Heriberto salía con una vianda esmerada después de la cena, diciendo que iba a llevar comida para un pobre hombre que vivía en la calle. Al principio, aquello me llenaba de orgullo. Mi marido, tan caritativo, yo hasta le ponía más carne, un huevo extra, para el tal indigente. Dios ha de pagarte por esa bondad, Heriberto, le decía, toda inocente. Y él respondía siempre lo mismo. Esto no es nada, Guadalupe, es lo mínimo que puedo hacer. Y así siguió por años. ¿Años? Imaginen cuántos platos de chilaquiles, cuántos jueves, cuánto tiempo de inocencia. La rutina de un matrimonio tiene de esas cosas, ¿no es cierto? Una se acostumbra, deja de cuestionar, acepta las cosas como son. Solo que con el tiempo, pequeños detalles comenzaron a molestarme. Primero, noté el cuidado excesivo con que él envolvía la vianda. No era un envoltorio cualquiera. Él la forraba con una servilleta de tela limpia, de aquellas que yo bordaba con tanto esmero. La amarraba con un cordel haciendo un lazo. ¿Quién hace eso para un indigente? Después la cantidad de comida. Era siempre una porción generosa, como si el tal indigente fuera un hombre joven, de buen apetito. Pero lo que realmente me intrigaba era su negativa a dejarme acompañarlo o mandar más comida por otras personas. «Puedo ir contigo cualquier día de estos, Heriberto. Tengo curiosidad de conocer a este hombre que ayudas desde hace tanto tiempo», sugería. Y él siempre evadía la conversación. «Mejor no, Guadalupe. Él es muy tímido, le da vergüenza. Si ve a una mujer, puede asustarse y no aparecer más. O entonces podemos mandar al muchacho del almacén a llevar comida otros días también. ¿Qué te parece?» «No, no», Heriberto respondía irritado. «Él solo aparece los jueves en el lugar acordado. Es mejor así. No compliques las cosas». Ustedes ya deben imaginar que todo esto fue despertando una pulga detrás de la oreja, ¿verdad? Pero en aquella época las mujeres no cuestionaban mucho al marido. Una se tragaba las desconfianzas con el café de la mañana y seguía adelante.
Lo que realmente comenzó a molestarme fue notar que en los días de lluvia fuerte, Heriberto se ponía visiblemente nervioso. Miraba por la ventana todo el tiempo, consultaba su reloj de bolsillo repetidamente. A veces lo sorprendía hablando solo. ¿Estará allí? ¿Conseguirá resguardarse? ¿Qué indigente es ese que causa tanta preocupación? ¿Por qué mi marido se importaba tanto? Esas preguntas comenzaron a quitarme el sueño. Entonces llegó aquel jueves de junio de 1972. Nunca lo olvidaré. Llovía tanto que parecía que el cielo se estaba desplomando. Una de esas lluvias de invierno guanajuatense, fría, persistente, que empapa hasta el alma. Heriberto estaba inquieto desde temprano, mirando por la ventana cada 5 minutos. «Tal vez hoy no sea un buen día para salir, Heriberto», comenté mientras servía la cena. «Esta lluvia no va a dar tregua». «No puedo faltar», respondió casi sin pensar. «Él estará esperando». Fue en ese momento que algo estalló dentro de mí, la certeza de que había más en esta historia que un simple acto de caridad. La forma como lo dijo, la urgencia en su voz, no era normal. Terminamos la cena en silencio. Heriberto comió rápido. Tomó la vianda que yo ya había preparado, la protegió con un paño encerado para que no se mojara y dijo que volvería pronto. Tan pronto como salió, corrí al teléfono. Llamé a mi comadre Dolores, la única persona en quien realmente confiaba en aquel pueblo. «Comadre, necesito tu ayuda», dije casi susurrando, como si Heriberto pudiera escucharme a pesar de haberse ido ya. Hoy voy a descubrir a dónde va Heriberto con esa vianda todos los jueves. Dolores no hizo preguntas. Era el tipo de amiga que entiende cuando algo es serio. «Voy para allá», respondió simplemente. En 15 minutos, Dolores estaba en mi puerta con un paraguas viejo y una capa de lluvia extra para mí. Inventamos una excusa. Si alguien nos veía, diríamos que íbamos a la iglesia para la novena. Nadie cuestionaría a 2 señoras devotas, ni siquiera bajo aquella tormenta. Salimos apresuradas, tratando de mantener distancia suficiente para no ser vistas por Heriberto, pero también para no perderlo de vista. No fue difícil seguirlo. Con aquella lluvia, las calles estaban desiertas y Heriberto caminaba decidido, sin mirar atrás. Siguió por la calle principal, después dobló a la derecha en el callejón del antiguo aserradero y continuó hasta los límites del pueblo. El corazón me latía fuerte en el pecho. ¿A dónde iba? No había ningún lugar donde los indigentes solían quedarse por ahí. De hecho, nos estábamos acercando a un terreno abandonado, donde había apenas una pequeña casa improvisada en el fondo. Decían que aquel terreno pertenecía a algún hacendado que nunca aparecía por el pueblo. Escondidas detrás de un árbol grande, Dolores y yo observamos cuando Heriberto llegó a la pequeña casa. Golpeó en la puerta de forma rítmica. 3 golpes cortos, una pausa, 2 golpes, como un código. La puerta se abrió casi inmediatamente. Fue entonces cuando lo vi, un muchacho que parecía tener unos 15 años. Incluso a distancia y con la lluvia entorpeciendo la visión, sentí mi corazón fallar un latido. Aquel niño era la imagen viva de Heriberto cuando joven, la misma nariz larga, las mismas cejas gruesas y principalmente aquella marca de nacimiento en el lado derecho de la cara. «Dios mío», susurró Dolores a mi lado, percibiendo lo mismo que yo. Pero lo que realmente confirmó mis sospechas fue cuando escuchamos a Heriberto llamando al muchacho. «Hijo mío, traje tu cena. Entra rápido, que hace demasiado frío aquí afuera, hijo mío». Aquellas palabras cayeron como una piedra en mi pecho. El joven abrazó a Heriberto con familiaridad y los dos entraron en la casa. La puerta quedó entreabierta y la ventana sin cortinas permitía que viéramos parcialmente el interior. Era un lugar simple, pero limpio y organizado. Había libros sobre una mesa, cuadernos, un muchacho estudioso. «Tus chilaquiles siguen siendo los mejores de todos, papá», oímos al niño decir. «Toda la semana espero por esto». «Tu madre siempre supo cocinar como nadie», respondió Heriberto. «Soledad estaría orgullosa de ver cómo has crecido,
¿cómo te va bien en la escuela? Soledad. El nombre me golpeó como un rayo. Soledad había sido la joven que trabajó en nuestra casa como empleada años atrás. Una muchacha bonita, de piel morena y ojos grandes, que desapareció repentinamente. Heriberto dijo que había vuelto a su pueblo natal en otro estado. Esto fue hace, Dios mío, hace casi 16 años atrás. Las fechas coincidían perfectamente. La empleada que desapareció, el niño de 15 años, los chilaquiles que yo hacía, que él decía, eran igual a los de Soledad. Comadre, ahora lo sé todo, susurré a Dolores, sintiendo las lágrimas mezclarse con las gotas de lluvia que corrían por mi rostro. Las dos volvimos a casa, bajo aquella lluvia despiadada. Cada gota que caía parecía una puñalada en mi corazón. 16 años de mentiras. 16 años creyendo en la bondad de un hombre que escondía un hijo de mí. Un hijo que tuvo con nuestra empleada mientras estaba casado conmigo. Ustedes deben estar preguntándose qué hice después. Si confronté a Heriberto apenas regresó a casa. Si hice un escándalo, como sería de esperar. Pero no. El dolor y la rabia estaban ahí, hirviendo dentro de mí, pero decidí que actuaría con cautela. Necesitaba saber más. Necesitaba entender toda la historia antes de tomar cualquier decisión. Y fue así, mis queridos, como comenzó a derrumbarse todo el castillo de mentiras que era mi matrimonio. Todo por causa de un simple plato de chilaquiles que yo preparaba los jueves. No olviden dejar su like y suscribirse al canal Diario de la Abuela. Después de aquella noche lluviosa en que descubrí sobre el hijo escondido de Heriberto, volví a casa, empapada no solo por la lluvia, sino por las lágrimas que no conseguía contener. Dolores, mi fiel comadre, me acompañó e insistió en quedarse conmigo, temiendo lo que yo podría hacer en el estado en que me encontraba. Pero le pedí que se fuera. Necesitaba estar sola, necesitaba pensar. ¿Estás segura, comadre?, preguntó preocupada. Sí, Dolores, no voy a hacer ninguna locura. Solo necesito poner la cabeza en su lugar. Cuando Heriberto volvió, cerca de 1 hora después, fingí que estaba dormida. No conseguiría mirarlo sin derrumbarme o sin explotar de rabia. Pasé toda la noche despierta, dando vueltas en la cama, repasando cada momento de los últimos 16 años, buscando señales que no vi, pistas que ignoré. ¿Cómo pude ser tan ciega? Al día siguiente, mantuve mi rutina normalmente. Serví el café, arreglé la casa, preparé la comida. Heriberto no sospechó nada. Hombres como él raramente perciben la tempestad que se forma dentro de una mujer silenciosa. El domingo, 3 días después del descubrimiento, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Mientras Heriberto estaba en la cantina jugando dominó con los amigos, su ritual de domingo por la tarde, tomé parte de los ahorros que guardaba escondidos. Ah, sí. Toda mujer de aquella época tenía su dinerito secreto. Y volví sola a aquella casita. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría por la boca cuando golpeé en la puerta. 3 golpes cortos, una pausa, 2 golpes, el mismo código que vi a Heriberto usar. La puerta se abrió y ahí estaba él, el muchacho. Viéndolo de cerca, el parecido era aún más impresionante. Era como mirar una fotografía de Heriberto joven, pero con los ojos grandes y expresivos de Soledad. ¿Quién es usted?, preguntó asustado, comenzando a cerrar la puerta. Espera, pedí. Mi nombre es Guadalupe. Soy la esposa de Heriberto. El miedo que tomó el rostro de aquel niño partió mi corazón en 1000 pedazos. Palideció y comenzó a temblar. No tengo nada que ver con su esposo, señora. Él solo me trae comida a veces porque tiene pena. Soy huérfano, vivo solo. Era la historia que Heriberto ciertamente lo había instruido a contar en caso de que alguien apareciera. Una mentira ensayada, pero mal contada. El muchacho no sabía mentir. Sé quién eres, dije con firmeza, pero sin hostilidad. Sé que eres hijo de Heriberto con Soledad, que trabajaba en mi casa años atrás. Los ojos de él se llenaron de lágrimas.
Bajó la cabeza, derrotado. No quería causar problemas, murmuró. Papá dijo que nadie podía saber sobre mí, que sería un escándalo, que arruinaría la vida de él y la de usted también. Pedí entrar. Necesitaba oír toda la historia, necesitaba entender. El muchacho, Miguel era su nombre, me invitó tímidamente. La casita era simple, pero limpia y organizada. Tenía apenas un cuarto grande que servía de habitación y sala, una cocina pequeña y un baño improvisado. En las paredes, cuadros de certificados escolares. En la mesa, libros didácticos. Un muchacho estudioso, sin duda. ¿Puedes contarme todo?, pedí, sentándome en una de las 2 sillas que había junto a la mesa. Prometo que no voy a perjudicarte, solo necesito saber la verdad. Y entonces, Miguel me contó. Con la inocencia de sus 15 años, reveló toda la historia que Heriberto le había contado a lo largo de los años. Soledad quedó embarazada cuando trabajaba en nuestra casa. Cuando lo descubrió, Heriberto la escondió en aquella casa alejada para que nadie del pueblo supiera. Él temía el escándalo, la vergüenza pública. Un hombre respetado como él, con una amante empleada, sería su ruina social. Durante el embarazo, él la visitaba a escondidas, llevando comida y dinero. Cuando Miguel nació, las complicaciones del parto fueron severas. Sin asistencia médica adecuada, pues Heriberto no quiso llevar a Soledad al hospital del pueblo para no levantar sospechas, ella falleció 3 días después, dejando al bebé huérfano de madre. Heriberto consideró entregar al niño en adopción, pero no tuvo valor. Era su hijo, después de todo. Entonces arregló que una mujer cuidara del bebé en esa misma casa. Le pagaba bien para mantener el secreto. A medida que Miguel crecía, Heriberto despidió a la cuidadora y comenzó a dejar al niño cada vez más solo. A los 10 años, Miguel ya pasaba días enteros sin supervisión adulta. Heriberto lo matriculó en la escuela de un distrito vecino, inventando una historia sobre ser su tío y tutor legal. Visitaba a su hijo apenas una vez por semana, los jueves, cuando llevaba comida, algo de dinero y verificaba que todo estuviera bien. Él dice que me ama, concluyó Miguel con lágrimas en los ojos. Pero nunca pude llamarlo papá en público, nunca pude ir a la farmacia, nunca pude decir a nadie quién soy realmente. Mientras escuchaba aquella historia absurda, una rabia profunda crecía dentro de mí, no dirigida a aquel niño inocente, sino al hombre que yo llamaba marido. ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Cómo pudo negar a este niño una familia de verdad, una vida normal? Pero había más. Miguel me mostró el único objeto que tenía de su madre, un pequeño medallón con la foto de Soledad dentro. Era ella misma, la muchacha que trabajaba en mi casa. En el reverso del medallón había una inscripción con las iniciales S.A. y H.S., Soledad Aguilar y Heriberto Sánchez, y una fecha, 12 de mayo de 1956. Un regalo de amor, sin duda. Ella lo amaba mucho, dijo Miguel. Papá me contó que ella soñaba con formar una familia con él, pero sabía que era imposible. Aquello fue como una puñalada en mi pecho. 1956. Yo me casé con Heriberto en 1965. Eso significaba que la relación de él con Soledad comenzó mucho antes de nuestro matrimonio y continuó después a mis espaldas. No fue apenas una traición momentánea, un desliz. Fue una relación paralela, un amor verdadero quizás, que él mantuvo escondido de todos. Miguel, dije, sosteniendo las manos de él entre las mías. Tú no tienes culpa de nada de esto. Eres víctima tanto como yo, y a partir de hoy tu vida va a cambiar. Volví a casa decidida. No confrontaría a Heriberto inmediatamente. Necesitaba un plan. Necesitaba prepararme. La rabia podría hacerme cometer errores. Y yo no quería errores, quería justicia. Pasé toda la semana fingiendo normalidad, pero por dentro planeaba cada detalle de lo que haría. El jueves siguiente, preparé los chilaquiles, como siempre. Cuando Heriberto tomó la vianda para salir, apenas sonreí y le deseé buenas noches. Él no percibió nada diferente en mi comportamiento.
Hombres como él raramente notan los cambios sutiles en una mujer herida. Esperé a que saliera, y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Fui a su despacho, un pequeño cuarto en el fondo de la casa donde guardaba sus documentos. Abrí cajones, revisé papeles, busqué cualquier evidencia adicional de aquella vida paralela que él mantenía. Y encontré. En una carpeta escondida en el fondo del último cajón del escritorio, descubrí recibos de pagos mensuales, la tal cuidadora que estuvo con Miguel en los primeros años. Recibos de la escuela donde el niño estudiaba, incluso un acta de nacimiento donde constaba apenas el nombre de Soledad como madre y padre desconocido. Pero lo peor estaba por venir. Entre los documentos encontré una carta escrita por Soledad días antes de morir. Una carta de despedida, como si presintiera que no sobreviviría al parto. En ella imploraba a Heriberto que cuidara del hijo de ambos, que le diera amor y una vida digna. Y al final revelaba que Heriberto le había prometido separarse de mí para quedarse con ella, pero nunca cumplió la promesa. «Sé que amas a Guadalupe a tu manera», escribió ella, «pero también sé que me amas diferente, más profundo. ¿Por qué no tuviste el valor de seguir tu corazón? ¿Por qué me mantuviste escondida todos estos años? Ahora es demasiado tarde para mí, pero no para nuestro hijo. Dale el nombre que merece, la vida que merece». Lloré como nunca había llorado antes al leer aquellas palabras. No solo por la traición, sino por la crueldad, por la cobardía. Heriberto había engañado a todas, a mí, a Soledad y al propio hijo. Cuando él volvió, estaba sentada en la sala esperando, los documentos y la carta esparcidos sobre la mesa. Su rostro palideció al ver aquello. Intentó balbucear alguna explicación, pero lo interrumpí. «No quiero oír más mentiras, Heriberto. Lo sé todo. Estuve con Miguel». Vi el medallón con la inscripción y la foto de Soledad. Leí la carta de ella. «Sé que tu aventura comenzó incluso antes de casarnos. Sé que prometiste dejarme para quedarte con ella. Sé que la dejaste morir sin asistencia para proteger tu reputación. Sé que mantuviste a tu hijo escondido como un secreto sucio todos estos años». Él cayó sentado en el sofá sin fuerzas, sin palabras. Por algunos minutos quedamos en silencio, apenas el sonido del reloj de pared marcando los segundos de nuestra destrucción. «¿Qué vas a hacer?», finalmente preguntó, la voz casi inaudible. «Lo que debería haber sido hecho hace 15 años», respondí con una firmeza que ni yo sabía que poseía. «Voy a traer a Miguel al lugar que merece. Voy a darle el nombre que es suyo por derecho. Y en cuanto a nosotros, no existe más un nosotros, Heriberto». Fue así, mis queridos, que confronté al hombre que había destruido 3 vidas con sus mentiras. La mía, la de Soledad y la de Miguel. Pero la historia no termina aquí. Después de aquella noche en que confronté a Heriberto, con todas las pruebas de su traición, nuestra casa se transformó en un campo de batalla silencioso. Decidimos mantener las apariencias por el momento. Era 1972, en un pueblo pequeño del interior de Guanajuato, donde el divorcio era casi una palabra prohibida. Una mujer separada cargaba un estigma terrible, como si tuviera una marca en la frente. Heriberto me imploró que no revelara nada a nadie, especialmente sobre Miguel. Él temía el escándalo, la vergüenza, la pérdida de respeto en la comunidad. «Por favor, Guadalupe, esto va a destruir mi reputación», suplicaba. Era siempre su reputación la que importaba, nunca los sentimientos de los demás. «No te preocupes, Heriberto», respondí con una calma que lo asustó. «No voy a salir gritando tu historia sucia por el pueblo, voy a hacer algo mucho peor». En los días siguientes, elaboré mi plan minuciosamente. Primero, fui a visitar a mi hermana Consuelo, que vivía en Querétaro, ciudad más grande a 2 horas de distancia. Le expliqué la situación y pedí ayuda. Consuelo, que siempre fue mi puerto seguro, no dudó en aceptar mi propuesta. Miguel iría a vivir temporalmente con ella para continuar sus estudios, lejos del alcance y la influencia de Heriberto. Cuando volví, presenté mis condiciones a Heriberto.
No fueron sugerencias o pedidos, fueron exigencias. Primero, Miguel será reconocido legalmente como tu hijo. Vas a asumir la paternidad y darle tu apellido. Pero Lupita, todo el pueblo va a... Segundo, lo interrumpí, ignorando sus protestas. Vas a transferir la mitad de tus bienes a mi nombre, incluyendo parte de la farmacia. La farmacia es herencia de mi familia. No puedes exigir eso. Tercero, Miguel va a vivir con mi hermana en Querétaro para terminar sus estudios. Tú vas a financiar todo, escuela, ropa, alimentación, hasta la universidad si él quiere. Eso me va a arruinar financieramente. Cuarto, vas a dormir en el cuarto de los fondos a partir de hoy. No quiero compartir más la cama con un hombre que no tiene carácter. Él me miró incrédulo. Probablemente nunca imaginó que aquella esposa sumisa que fui por tantos años pudiera transformarse en la mujer determinada que estaba ante él. ¿Y si me rehúso?, preguntó, tratando de recuperar algún control de la situación. Abrí mi bolso y saqué un sobre. En ese caso, estas copias de todos los documentos, el acta de nacimiento de Miguel, los recibos de la escuela, la carta de Soledad y algunas fotografías que tomé de la casa donde escondías a tu hijo, serán entregadas al padre Antonio, al comisario Josué y a tu suegro, mi padre. El rostro de Heriberto empalideció. Sabía que yo no estaba fanfarroneando. Mi padre, un hombre severo y tradicional, sería capaz de matarlo si descubriese cómo había tratado a su hija. El cura y el comisario garantizarían que la historia se esparciera por toda la región. Sería el fin de todo lo que él valoraba. Tienes hasta mañana para decidir, finalicé, dejándolo solo con sus pensamientos. A la mañana siguiente, encontré a Heriberto sentado a la mesa de la cocina, ojos rojos de quien no durmió. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Acepto tus condiciones», murmuró derrotado. «Pero, ¿cómo vamos a explicar la aparición repentina de un hijo mío de 15 años al pueblo? Fue ahí que revelé la última parte de mi plan, aquella que sería mi verdadera venganza. Vamos a decir que Miguel es tu sobrino, huérfano, hijo de un hermano tuyo que vivía lejos. Como no tenía a nadie más en el mundo, decidimos adoptarlo. Eso podría funcionar», él concordó, vislumbrando una salida menos humillante, pero continué con una sonrisa que lo hizo temblar. «Después de que esté todo formalizado, después de que Miguel esté seguro con mi hermana y con su futuro garantizado, después de que hayas transferido los bienes a mi nombre, ahí, mi querido, el pueblo entero va a saber la verdad, no por mi boca, sino por la tuya». «¿Qué quieres decir?» «Tú mismo vas a confesar todo, Heriberto, cuando sea el momento adecuado». Él no entendió en aquel momento, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi venganza no sería rápida y explosiva. Sería lenta, calculada, una tortura psicológica que lo consumiría poco a poco. En las semanas siguientes, pusimos el plan en acción. Heriberto preparó los documentos para transferir parte de los bienes a mi nombre. Yo, por mi parte, fui a buscar a Miguel y lo llevé para conocer a mi hermana en Querétaro. El muchacho, inicialmente asustado con tantos cambios, pronto se encantó con la perspectiva de una vida normal, una casa de verdad, una familia. «¿La señora va a ser como mi madre?», me preguntó tímidamente durante el viaje. Aquella pregunta me tomó desprevenida. Hasta entonces estaba actuando movida por la rabia, por el deseo de venganza contra Heriberto. No había realmente considerado mi relación con Miguel, más allá de sacarlo de aquella situación terrible. «Si tú quieres», respondí honestamente. «No soy tu madre biológica, Miguel. Nunca voy a sustituir a Soledad, pero puedo cuidar de ti, garantizar que tengas una buena educación, un futuro digno». «Me gustaría mucho», dijo con una sonrisa tímida. «La señora ya está haciendo más por mí de lo que cualquier persona jamás hizo». En aquel momento, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que Miguel no era apenas un instrumento de mi venganza contra Heriberto. Era una persona, un muchacho inocente que merecía amor y cuidado. Y decidí que, independientemente de lo que pasara con mi matrimonio, yo sería una madre para él.
Cuando volvimos a San Miguel de Allende, ya teníamos la historia lista para explicar el sobrino recién llegado. Heriberto anunció en la misa del domingo que su hermano mayor, que en realidad nunca existió, había fallecido, dejando un hijo adolescente. Como buenos cristianos, nosotros lo acogeríamos como hijo. El pueblo entero demostró compasión. Las señoras de la iglesia me elogiaban por la bondad de aceptar criar al hijo de otra mujer. Los hombres daban palmadas en la espalda de Heriberto, admirando su sentido de responsabilidad familiar. Si ellos supieran la verdad. Miguel se quedó apenas 2 semanas con nosotros antes de partir para Querétaro. En ese corto período hice cuestión de presentarlo a todos, llevarlo a la iglesia, a la plaza, a las mejores casas del pueblo. Quería que grabaran bien aquel rostro, tan parecido al de Heriberto, para cuando la verdad saliera a la luz. Las semanas se transformaron en meses, los meses en años. Heriberto y yo vivíamos como extraños en la misma casa. Él dormía en el cuartito de los fondos, como acordado. En las raras veces que hablábamos era sobre cuestiones prácticas, cuentas a pagar, reparaciones en la casa, el dinero que enviábamos mensualmente a Miguel. En la farmacia, donde comencé a trabajar diariamente después de exigir mi parte, manteníamos la fachada de pareja respetable. Yo sonreía a los clientes. Él preparaba los medicamentos. Nadie sospechaba de la guerra fría que vivíamos en casa. Mientras tanto, Miguel florecía en Querétaro. Recibía cartas de él quincenalmente, contando sobre la escuela, los nuevos amigos, los planes para el futuro. Su gratitud y cariño eran evidentes en cada palabra escrita. Lo visitaba siempre que podía, llevando regalos, incentivando sus estudios. Heriberto nunca iba junto. Parte de nuestro acuerdo era que él se mantuviera distante del muchacho, a menos que Miguel expresamente deseara verlo. En 1975, 3 años después del descubrimiento, recibí la noticia que tanto esperaba. Miguel había sido aprobado en el examen de ingreso para medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México. Mi corazón rebosó de orgullo. Aquel niño que encontré escondido en una casita en los límites del pueblo, ahora se convertiría en médico. Fue en ese momento que decidí que era hora de la segunda fase de mi venganza. Organicé una gran fiesta en nuestra casa para celebrar la aprobación de Miguel en la universidad. Invité a todas las familias importantes del pueblo, al cura, al alcalde, a todos los que componían la élite social que Heriberto tanto apreciaba. ¿Por qué estás haciendo esto?, Heriberto preguntó desconfiado. Era la primera vez en años que me veía animada con algo relacionado con nuestra vida social. Porque estoy orgullosa de nuestro hijo, respondí enfatizando las últimas palabras. El día de la fiesta, nuestra casa estaba impecable. Contraté a las mejores cocineras de la región. Encargué un pastel magnífico. Decoré todo con flores. Miguel llegó de Querétaro, acompañado por mi hermana, elegante en un traje nuevo que compré especialmente para la ocasión. Cuando todos los invitados estaban presentes, tomé una copa de cristal y golpeé levemente con una cuchara para llamar la atención. El murmullo cesó y todas las miradas se volvieron hacia mí. Queridos amigos y vecinos, comencé con voz clara, agradezco la presencia de todos en esta celebración tan especial. Como saben, estamos celebrando la aprobación de Miguel en la carrera de medicina. Aplausos educados resonaron por la sala. Sonreí y continué. Muchos de ustedes conocieron a Miguel hace 3 años, cuando llegó a San Miguel de Allende. En aquella época dijimos que era sobrino de Heriberto, hijo de un hermano fallecido. Noté a Heriberto palidecer en un rincón de la sala. Él sabía lo que vendría. Pero hoy, con el corazón lleno de orgullo, quiero compartir la verdad con todos ustedes. Miguel no es sobrino de Heriberto, es su hijo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Vi las miradas confusas, las cejas levantadas. Miguel nació antes de nuestro matrimonio. Continué desviando ligeramente de la verdad para preservar un poco de mi propia dignidad. Por circunstancias difíciles, creció lejos de nosotros, pero ahora es hora de reconocerlo públicamente como un Sánchez legítimo. Me volví hacia Heriberto,
que parecía a punto de desmayarse. Mi esposo querría decir algunas palabras. Lo puse contra la pared delante de toda la sociedad que él tanto se esforzó por impresionar durante años. No podía contradecirme sin parecer aún peor. No podía huir. Estaba acorralado. Con las piernas temblorosas, Heriberto se aproximó. Por un momento, pensé que se desmayaría allí mismo. Pero entonces, sorprendentemente, enderezó la postura y habló. Es verdad, Miguel es mi hijo biológico. Su madre falleció en el parto, y por cobardía, por miedo al juicio, lo mantuve alejado. Fue el mayor error de mi vida, por el cual me arrepiento profundamente. Lo miré, impactada por la confesión espontánea. Era más de lo que esperaba. Guadalupe, continuó él, volviéndose hacia mí, aceptó a Miguel como hijo cuando supo la verdad. Ella tuvo el coraje y el corazón que a mí me faltaron. Si él hoy se convierte en médico, el mérito es mucho más de ella que mío. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Miguel, que nunca imaginó ser reconocido públicamente por el padre. Los invitados estaban atónitos, divididos entre el escándalo de la revelación y la aparente nobleza de mi aceptación del hijo de mi esposo con otra mujer. Fue así, mis queridos, que ejecuté mi venganza, no con gritos o violencia, sino exponiendo a Heriberto a lo que él más temía, el juicio social. A partir de aquel día, los susurros lo siguieron por todas partes. Las personas especulaban sobre quién sería la madre de Miguel, cuando habría ocurrido el caso, si habría otros hijos escondidos. Su reputación, tan cuidadosamente construida, se derrumbó en una noche. Pero algo inesperado también ocurrió. A lo largo de los años de convivencia con Miguel, aunque intermitente, desarrollé un amor verdadero por él. Ya no era el instrumento de mi venganza, era mi hijo de corazón. Y verlo seguir el camino que escogió, convertirse en un hombre bueno e íntegro, a pesar de todo, me trajo una alegría que superó cualquier satisfacción que la venganza pudiera ofrecer. En los años siguientes, Heriberto fue languideciendo. El hombre fuerte y respetado se volvió una sombra en la farmacia. Yo era quien daba las órdenes ahora, relegándolo a tareas menores en el fondo del establecimiento. En casa, vivíamos como extraños que compartían un techo por conveniencia. Su salud comenzó a deteriorarse. Primero vinieron los problemas cardíacos, después una depresión profunda. Comenzó a beber escondido en el cuartito de los fondos. Encontraba las botellas vacías cuando iba a limpiar, pero nunca mencionaba nada. Era su forma de escape, supongo. En 1985, Miguel se graduó como médico. Organicé otra gran fiesta, aún mayor que la primera. Invité a personas de todos los pueblos vecinos. Fue en esa celebración que, al presentar orgullosamente a Miguel a un grupo de médicos importantes de la capital, me refería a él simplemente como el hijo de Heriberto sin el adoptivo, que a veces aún usábamos como fachada en situaciones formales. 3 meses después de esa fiesta, Heriberto falleció de un ataque cardíaco. Lo encontré caído en el suelo de la farmacia al abrir por la mañana. Llamé a socorro inmediatamente, pero era demasiado tarde. Dicen en el pueblo que él murió de vergüenza y remordimiento. Tal vez haya sido apenas el corazón débil y el alcohol. En el entierro, pocas personas comparecieron. La mayoría por consideración a mí, no al fallecido. Usé negro como manda la tradición, y mantuve el semblante solemne, pero no lloré. Mis lágrimas por Heriberto se habían secado hacía muchos años, en aquella noche lluviosa en que descubrí su traición. Irónicamente, el único que derramó lágrimas sinceras en el funeral fue Miguel. A pesar de todo, él había desarrollado un cariño por el padre que lo visitaba a escondidas durante toda su infancia. Un vínculo complejo, hecho de migajas de atención, pero aún así un vínculo. Era un hombre débil, mamá, me dijo Miguel después del entierro, llamándome mamá, como pasó a hacer en los últimos años. Pero creo que a su manera nos amaba. Tal vez él tuviera razón. Tal vez Heriberto, en su corazón confuso, amaba tanto a mí como a Soledad, tanto a Miguel
como a su preciosa reputación. Pero amor sin coraje, sin honestidad, sin sacrificio. ¿Qué tipo de amor es ese? Después del funeral, vendí la farmacia. No tenía más motivos para permanecer en San Miguel de Allende. Miguel había conseguido una buena colocación como médico en Ciudad de México y me invitó a vivir con él. Acepté sin dudar. Era hora de un nuevo comienzo. Y así, mis queridos, llego al final de este capítulo de mi historia. Un capítulo doloroso, pero que me transformó en la mujer que soy hoy. La traición de Heriberto podría haberme destruido, pero en vez de eso me dio un hijo que amo profundamente y una fuerza que nunca imaginé tener. Hoy, a los 78 años, vivo con Miguel, su esposa Mariana y mis 2 nietos adorados en Ciudad de México. Y todos los jueves aún hago cuestión de preparar los mismos chilaquiles, no más como recuerdo de una traición, sino como celebración de la familia que construimos a partir de las ruinas de un matrimonio deshecho. La vida tiene de esas cosas, ¿verdad? A veces, lo que parece nuestra mayor desgracia acaba siendo el camino para nuestra mayor bendición. El secreto es no dejarse derrotar por el dolor, sino usarlo como combustible para seguir adelante. Mudarme a Ciudad de México en 1985, a los 50 años de edad, fue como nacer de nuevo. Imaginen solo a una señora del interior, acostumbrada con el ritmo lento de San Miguel de Allende, de repente sumergida en la agitación de la mayor ciudad de México. En los primeros días, confieso que quedé aturdida. El ruido de los coches, la cantidad de gente en las calles, los edificios tan altos que apenas se veía el cielo. Todo era tan diferente de mi pequeño mundo guanajuatense. Miguel vivía en un apartamento de 2 habitaciones en La Condesa, un barrio bonito y arbolado que me recordaba un poquito al interior. Él había insistido en que me quedara con el cuarto mayor, con una ventana grande que daba a un parque. «Usted merece lo mejor, mamá», decía. Aún me emocionaba cuando me llamaba así. Mamá, una palabra tan simple, pero que cargaba tanto significado para los dos. En los primeros meses, mientras Miguel trabajaba en el hospital, yo me dedicaba a arreglar el apartamento, cocinar y explorar el barrio. Hice amistad con la señora del apartamento vecino, doña Pilar, una viuda jalisciense que se convirtió en mi guía en aquella selva de concreto. Fue ella quien me enseñó a andar en autobús, a regatear en el mercado, a encontrar los mejores precios en las tiendas del centro. «Guadalupe», me dijo un día, «mujer como nosotras no puede quedarse parada, tiene que tener un objetivo, una ocupación». Y tenía razón. A pesar del confort de la nueva vida, sentía falta de sentirme útil, productiva. En la farmacia en Guanajuato, incluso en los años difíciles del matrimonio con Heriberto, siempre tuve mi función, mi lugar. En Ciudad de México, era apenas la madre del doctor Miguel, la señora del interior, que no conocía nada de la gran ciudad. Fue entonces que, en una tarde de septiembre de 1986, tuve una idea mientras preparaba la comida. Miguel había traído un colega médico a comer a casa y el muchacho no paraba de elogiar mi comida. «Doña Guadalupe, estos chilaquiles son los mejores que he comido en la vida. Usted debería abrir un restaurante». Me reí del comentario en el momento, pero la semilla estaba plantada. ¿Por qué no? Yo siempre me gustó cocinar. Era buena en eso. Tenía algunos ahorros de la venta de la farmacia. Y Ciudad de México, por lo que percibía, estaba llena de personas que no tenían tiempo de preparar comidas caseras. Conversando con Miguel sobre esto, recibí un apoyo entusiasmado. «Es una idea excelente, mamá. Puedo ayudar con la inversión inicial». Pero yo no quería depender financieramente de mi hijo. Quería hacer algo por cuenta propia, probar para mí misma que podría recomenzar de cero, construir algo con mis propias manos. Tal vez fuera orgullo, o tal vez la necesidad de mostrar que la vida no había acabado con la viudez y la mudanza a la gran ciudad. Después de algunas investigaciones y conversaciones con doña Pilar, que conocía mucha gente en el barrio, decidí abrir un restaurante. La inversión sería muy alta. En vez de eso, comencé un pequeño servicio de comidas caseras. Cocinaba en casa mismo,
en el apartamento y doña Pilar me ayudaba con las entregas inicialmente. Llamé al negocio Sabor de Guanajuato en homenaje a mis raíces. Comencé pequeño, apenas 10 comidas por día que vendía a comerciantes de la región y a algunos colegas médicos de Miguel. Pero la calidad habló más alto y pronto el boca a boca se esparció. En 6 meses ya estaba produciendo 50 comidas diarias. Necesité contratar 2 ayudantes y alquilar una cocina comercial pequeña a 2 cuadras del apartamento. Los chilaquiles, claro, eran el plato principal. Incluso en Ciudad de México, donde las personas tenían acceso a todo tipo de culinaria, mis chilaquiles hacían éxito. Irónico pensar que aquel mismo plato que por tantos años fue el símbolo de mi ignorancia sobre la traición de Heriberto, ahora se convertía en el símbolo de mi recomienzo, de mi independencia. Fue a través del Sabor de Guanajuato que conocí a Mariana, la futura esposa de Miguel. Ella era nutricionista en el mismo hospital donde él trabajaba y vino un día a conocer mi cocina, interesada en recomendar mis comidas para pacientes en recuperación que necesitaban alimentación casera y nutritiva. Alta, de cabellos rizados y una sonrisa luminosa, Mariana me conquistó de inmediato. Tenía aquel modo descomplicado, aquella energía buena que llena un ambiente. Vi el brillo en los ojos de Miguel cuando los presenté y supe en aquel momento que algo especial estaba naciendo allí. El noviazgo de los dos fue rápido e intenso. En menos de un año estaban comprometidos y en julio de 1988 celebramos la boda. Fue una ceremonia simple, pero elegante, con pocos invitados, la mayoría colegas del hospital y algunos amigos que habíamos hecho en Ciudad de México. De Guanajuato, apenas mi hermana Consuelo y la comadre Dolores vinieron para la fiesta. Durante la recepción, Dolores me llevó a un rincón tranquilo y me entregó un sobre amarillento. «Comadre, guardé esto por años, esperando el momento correcto. Creo que ahora, con Miguel casado y feliz, debes tener esto». Dentro del sobre había una fotografía antigua, medio descolorida. Mostraba a Soledad, la madre biológica de Miguel, sonriendo tímidamente a la cámara. Estaba embarazada, la barriga ya visible bajo el vestido simple. «¿Dónde conseguiste esto?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «El día que seguimos a Heriberto hasta aquella casita, ¿recuerdas? Mientras tú conversabas con el niño en la segunda visita, eché un vistazo a las pocas pertenencias de él. Encontré esta foto escondida dentro de un libro. Pensé que debía quedarme con ella, que un día sería importante. Miré aquella imagen por largos minutos. Soledad parecía tan joven, tan frágil. Pensé en cómo su vida fue injustamente acortada, en cómo Heriberto la trató como un secreto vergonzoso hasta el fin. Y pensé en Miguel, que creció sin conocer el rostro de la propia madre, teniendo apenas el medallón con una foto demasiado pequeña para distinguir detalles. «Voy a darle esto a él», decidí. «Él merece tener este recuerdo». Dolores apretó mi mano. «Tienes un corazón enorme, comadre. Después de todo lo que pasaste, aún piensas en el bien de los demás». «No es bondad», respondí honestamente. «Es justicia». Soledad pudo haber sido el pivote de la traición de Heriberto, pero fue víctima tanto como yo, tal vez incluso más. Aquella misma noche, después de la fiesta, llamé a Miguel y Mariana para un momento privado y entregué la fotografía a él, explicando su origen. Vi los ojos de él llenarse de lágrimas al contemplar por primera vez una imagen clara de su madre biológica embarazada de él. «Era hermosa», murmuró. «Sí», concordé. «Y muy gentil también. Trabajaba duro, nunca se quejaba. Creo que heredaste eso de ella, esa determinación silenciosa». Miguel me abrazó fuerte, sin palabras. No eran necesarias. En aquel momento sentí que un ciclo se cerraba, que las heridas del pasado, nunca completamente curadas, al menos ya no sangraban más. Los años siguientes fueron de prosperidad y alegría. El Sabor de Guanajuato creció, transformándose en un restaurante de verdad en 1990, especializado en comida guanajuatense. Miguel avanzaba en su carrera médica,
convirtiéndose en un cirujano respetado. Mariana, siempre compañera, conciliaba el trabajo como nutricionista con la ayuda en la administración de mi restaurante. En 1991, vino la noticia que iluminó aún más nuestras vidas. Mariana estaba embarazada, mi primer nieto. La felicidad que sentí es indescriptible. Yo, que nunca pude generar un hijo en el vientre, ahora tendría un nieto o nieta para mimar, para enseñar las recetas guanajuatenses, para contar historias del interior. Antonio nació en febrero de 1992, un niño fuerte, de mejillas rosadas y ojos curiosos. Cuando lo coloqué en mis brazos por primera vez, tuve una sensación extraña. Había algo familiar en aquella carita. «Tiene la marca», comentó Miguel, notando mi mirada fija. En el lado derecho de la cara del bebé, casi imperceptible, estaba la misma marca de nacimiento que Heriberto tenía, que Miguel heredó, que todos los hombres de la familia Sánchez cargaban por generaciones. «La marca de los Sánchez», susurré, recordando cómo esa misma marca fue lo que primero me hizo reconocer a Miguel en aquella noche lluviosa tanto tiempo atrás. El pequeño Antonio trajo una nueva dimensión a nuestra vida. De repente, el pasado doloroso parecía aún más distante, como si el nacimiento de aquella criatura hubiera lavado las últimas manchas de amargura de mi corazón. El restaurante, que ya iba bien, prosperó aún más, tal vez porque yo cocinaba con alegría renovada, tal vez porque a los clientes les encantaba ver al bebé que yo llevaba conmigo siempre que podía. 3 años después, en 1995, nació mi nieta Lucía, una niña lista, de cabellos rizados como la madre y la misma sonrisa luminosa. Diferente del hermano, no tenía la marca de nacimiento de la familia Sánchez, pero cargaba en los ojos grandes y expresivos el recuerdo de soledad. Era como si, a través de mis nietos, el círculo de la vida se completara de forma perfecta, trayendo un poco de cada persona que formó parte de nuestra historia. En 1998, cuando Antonio tenía 6 años y Lucía 3, ocurrió algo que me tomó completamente por sorpresa. Una señora de aproximadamente 70 años apareció en el restaurante preguntando por mí. Alta, elegante, cabellos completamente blancos. Nunca la había visto antes. «¿Doña Guadalupe?», preguntó cuando me aproximé a la mesa. «Mi nombre es Josefina Aguilar. Era hermana de Soledad». Sentí mis piernas debilitarse. En todos aquellos años, nunca supimos de la existencia de parientes de Soledad. Heriberto siempre dijo que ella era huérfana sin familia. «Por favor, siéntese», invité tratando de mantener la compostura. «¿Cómo me encontró?». «No fue fácil», suspiró. «Pasé años buscando. Sabía apenas que mi hermana había trabajado para una familia Sánchez en San Miguel de Allende y que había desaparecido. Cuando finalmente conseguí informaciones en el pueblo, me dijeron que el farmacéutico había fallecido y la esposa se había mudado a Ciudad de México. Me llevó 3 años más rastrearla hasta este restaurante». Josefina me contó que había perdido contacto con Soledad cuando ésta salió de la hacienda donde crecieron para trabajar en el pueblo. Las cartas, inicialmente frecuentes, fueron disminuyendo hasta cesar completamente. La familia intentó encontrarla, pero sin éxito. «Supe que ella tuvo un hijo», dijo Josefina, los ojos llorosos. «¿Es verdad?». «Sí», confirmé. «Se llama Miguel. Hoy es médico, casado, tiene 2 hijos preciosos». El alivio y la emoción en el rostro de aquella señora me conmovieron profundamente. Cogí mi bolso, saqué la cartera y le mostré la foto más reciente que tenía de Miguel con Mariana y los niños. «Este es su sobrino y estos son sus sobrinos nietos». Josefina lloró silenciosamente, mirando la foto por largos minutos. «Se parece a ella», susurró finalmente, «los mismos ojos». Aquella tarde, una nueva pieza del rompecabezas se encajó. Josefina me contó sobre la infancia de Soledad, sobre cómo ella siempre soñó con estudiar, con tener una vida mejor que la de la hacienda donde crecieron.
Contó también que los padres murieron, creyendo que la hija simplemente los había olvidado tras conseguir una vida mejor en el pueblo. Ella nunca haría eso, garantizó Josefina. Algo debe haber ocurrido para que dejara de escribir. Y algo había ocurrido de hecho. Heriberto, la manipulación, el aislamiento, el control, típico de hombres como él que ven a mujeres vulnerables como objetos a ser usados y descartados. Combiné un encuentro entre Josefina y Miguel para el domingo siguiente. Fue uno de los momentos más emocionantes que ya presencié. Ver a mi hijo, porque es así como siempre lo consideré, conocer a su tía, escuchar historias sobre la madre que nunca conoció, descubrir que tenía primos en Guanajuato que ni sabía que existían. Fue como si un pedazo perdido de su identidad finalmente encontrara su lugar. La llegada de Josefina trajo una nueva dimensión a nuestras vidas. A través de ella, Miguel pudo conocer sus raíces maternas, entender de dónde venían ciertos rasgos de su personalidad, ciertas preferencias. Los primos, hijos de los hermanos de Soledad, vinieron a visitarnos. Antonio y Lucía ganaron una familia extendida que no sabían que tenían. Y yo, yo gané una especie de paz que no sabía que aún me faltaba. Ver la historia completarse, ver justicia siendo hecha a la memoria de Soledad, ver a Miguel tan realizado en todos los aspectos de su vida. Era como si el universo finalmente estuviera en equilibrio. En 2000, cuando el restaurante completó 10 años, organizamos una gran fiesta de celebración. Miguel hizo cuestión de invitar a toda la recién descubierta familia de Soledad. En el centro de la mesa principal coloqué un arreglo especial, una foto de Soledad, la que Dolores había guardado todos aquellos años, al lado de una foto reciente de toda nuestra familia extendida. Miguel, Mariana, los niños, yo, Josefina, los primos. Fue Antonio, entonces, con 8 años, quien hizo la pregunta inocente que me tomó desprevenida durante la fiesta. Abuela, ¿por qué nunca vamos a visitar la tumba de mi otra abuela? Visitamos al abuelo Heriberto todos los años el Día de los Muertos, pero nunca a la otra abuela. La pregunta silenció la mesa. Miguel y yo intercambiamos miradas. Era verdad. Soledad no tenía una tumba para ser visitada. Heriberto la había enterrado apresuradamente, sin ceremonia, sin marco, en algún lugar no especificado. Una indignidad más cometida contra aquella pobre muchacha. No sabemos dónde está enterrada, querido, respondí con honestidad. Fue Josefina quien sugirió. Podríamos hacer un memorial para ella. No necesita ser una tumba. Puede ser un lugar bonito, con flores, donde podamos ir para recordarla. La idea fue abrazada por todos. Al mes siguiente, en una área tranquila del Panteón de Dolores, inauguramos un pequeño memorial para Soledad. Una placa simple, con su nombre completo y fechas de nacimiento y fallecimiento, rodeada por hortensias azules, descubrimos a través de Josefina que eran sus flores favoritas. Durante la pequeña ceremonia, observé el rostro de Miguel. Había una serenidad allí que nunca había visto antes, como si un ciclo finalmente se cerrara, como si una herida invisible finalmente cicatrizara. Y observando aquella escena, mi hijo adoptivo, prestando homenaje a la madre biológica que nunca conoció, al lado de la familia que construimos juntos, sentí una certeza profunda. El amor verdadero siempre encuentra un camino a través del dolor, de las mentiras, de las traiciones. Él persiste, se transforma, crea nuevos lazos donde los antiguos fueron rotos. El destino tiene de esas ironías, ¿no es cierto? Un plato de chilaquiles reveló la mayor traición de mi vida, pero también me trajo la mayor bendición. Miguel. El dolor de descubrir que mi marido escondía un hijo fuera del matrimonio se transformó en la alegría de ser madre, aunque no por el camino que yo imaginaba. Y ahora, tantos años después, ese mismo plato era la especialidad del restaurante que construí con mis propias manos, símbolo de mi independencia y superación. Si alguien me hubiera dicho, en aquella noche lluviosa de 1972, que un día estaría en Ciudad de México,
propietaria de un restaurante exitoso, rodeada por una familia amorosa que incluía al hijo escondido de mi marido, su esposa, mis nietos e incluso la familia de la mujer con quien fui traicionada. Bien, yo habría pensado que esa persona estaba completamente loca. Pero la vida, mis queridos, la vida siempre nos sorprende, nos derriba, nos desafía, nos hace sangrar, pero también nos ofrece nuevos caminos, segundas oportunidades, recomienzos inesperados. Los años pasan tan deprisa, ¿verdad? Parece que fue ayer que me mudé a Ciudad de México, que abrí mi pequeño negocio de comidas, que sostuve a mi primer nieto en los brazos. Y cuando nos damos cuenta, estamos aquí a los 78 años, mirando hacia atrás y tratando de entender el sentido de todo lo que vivimos. Mi restaurante, Sabor de Guanajuato, prosperó más allá de mis expectativas más optimistas. De un pequeño establecimiento en el barrio de La Condesa, expandimos a 3 unidades en Ciudad de México. En 2005, a los 70 años, decidí que era hora de pasar la estafeta. Mariana, que siempre mostró talento para los negocios, asumió la administración general. Lucía, mi nieta, que ya estaba con 13 años en la época, comenzó a demostrar el mismo interés por la cocina que yo siempre tuve. «Abuela, enséñame a hacer los chilaquiles igual que los tuyos», me pidió un día. «Quiero aprender todos tus secretos». Ver a mi nieta interesada en perpetuar las tradiciones culinarias que traje de Guanajuato me llenó de orgullo. En los años siguientes, hice cuestión de pasarle no apenas las recetas, sino las historias detrás de cada plato, los pequeños detalles que hacen toda la diferencia, el amor que debe sazonar cada olla. Hoy, a los 23 años, Lucía es chef formada con especialización en gastronomía guanajuatense. Asumió la cocina principal del restaurante e implementó novedades que jamás se me habrían ocurrido. El menú ahora incluye versiones modernas de los platos tradicionales, opciones vegetarianas, incluso unos chilaquiles veganos que sorprendentemente son deliciosos. ¿No está disgustada con los cambios, abuela?, me preguntó preocupada cuando presentó el nuevo menú. «Hija mía», respondí, «la tradición solo permanece viva cuando consigue renovarse. Si yo me hubiera apegado al pasado, nunca habría salido de San Miguel de Allende, nunca habría construido todo esto». Antonio, mi nieto mayor, siguió un camino diferente. Desde pequeño mostró el mismo interés de Miguel por la medicina. Acompañaba a su padre en algunos turnos, hacía preguntas, devoraba libros sobre el cuerpo humano. Hoy, a los 26 años, ya es médico graduado y está en la residencia en cirugía pediátrica. «Abuela, escogí pediatría porque quiero hacer la diferencia en la vida de los niños», me explicó cuando decidió su especialización. «Quiero que tengan la oportunidad de crecer saludables, felices, rodeados de amor, como yo tuve». Ver a mis nietos trazando sus propios caminos, construyendo sus vidas basadas en los valores que intentamos transmitir, es la mayor satisfacción que podría tener. Al final, ¿qué otro legado podemos dejar en este mundo sino el amor que plantamos en el corazón de aquellos que vendrán después de nosotros? Miguel, mi hijo de corazón, se convirtió en uno de los cirujanos más respetados de Ciudad de México. A los 57 años, está en el auge de su carrera, coordina un programa de residencia en el hospital, publicó libros, da conferencias por todo México. Cuando lo veo hablando con tanta seguridad y conocimiento, pienso en aquel niño asustado que encontré en aquella casita en los límites de San Miguel de Allende. Cómo la vida es sorprendente en sus caminos. Nuestra relación con la familia de Soledad se fortaleció a lo largo de los años. Josefina, su hermana, infelizmente falleció en 2010, pero los primos mantienen contacto cercano. Hacemos cuestión de reunirnos al menos 2 veces al año, en el cumpleaños de Miguel y en Navidad. Son encuentros ruidosos, llenos de historias, risas y, claro, mucha buena comida. En 2012, algo inesperado ocurrió. Recibimos una carta de San Miguel de Allende. Era de Dolores, mi fiel comadre, la única persona de aquella época con quien aún mantenía algún contacto. La carta decía que la antigua farmacia de los Sánchez, que había vendido tras la muerte de Heriberto,
estaba siendo demolida para dar lugar a una farmacia moderna. Durante las obras, los obreros encontraron algo escondido en una pared falsa en el fondo del establecimiento, una caja de metal cerrada. Como yo era la última propietaria, el ayuntamiento contactó con Dolores, que aún vivía en el pueblo, para intentar localizarme. La comadre prontamente proporcionó mi dirección en Ciudad de México, y 2 semanas después, la caja llegó por correo. Reuní a la familia en la sala del apartamento donde vivo con Miguel y Mariana para abrir aquella reliquia del pasado. La cerradura estaba oxidada, difícil de abrir. Cuando finalmente lo conseguimos, descubrimos un tesoro de memorias. Fotografías antiguas, documentos, cartas y un diario. El diario de Heriberto. ¿La señora quiere quedarse sola para leer?, preguntó Miguel, percibiendo la emoción que me embargaba. No, respondí. Lo que quiera que esté aquí pertenece a todos nosotros. Son piezas de nuestro rompecabezas familiar. Pasamos horas examinando el contenido de aquella caja. Las fotografías revelaban a un Heriberto joven sonriente al lado de Soledad. Parecían felices, enamorados. Había registros de ella embarazada en diferentes etapas, las mismas imágenes que Heriberto escondía de mí mientras mantenía al hijo de ambos aislado en aquella casita precaria. Pero fue el diario lo que realmente iluminó los rincones oscuros de nuestra historia. Heriberto comenzó a escribirlo en 1955, cuando conoció a Soledad. Ella tenía apenas 16 años, venida del campo para trabajar en el pueblo. Él, a los 25, ya era el farmacéutico respetado de San Miguel de Allende, heredero de un negocio próspero. El romance comenzó meses antes de que ella viniera a trabajar a nuestra casa. Heriberto la conoció en la iglesia, se encantó con su belleza simple, su timidez, su vulnerabilidad. Comenzaron a encontrarse a escondidas. Él, el hijo de la élite local. Ella, la muchacha pobre sin familia en el pueblo. Cuando Soledad quedó embarazada en 1956, Heriberto entró en pánico. Los padres de él jamás aceptarían una nuera tan humilde, una muchacha sin apellido, sin dote, sin educación formal. Y la sociedad conservadora de San Miguel de Allende crucificaría a ambos por el pecado de tener un hijo fuera del matrimonio. Fue entonces que el padre de Heriberto interfirió. Descubriendo el caso del hijo con la empleada, impuso un ultimátum. O Heriberto terminaba todo y mandaba a la muchacha lejos, o sería desheredado, perdería la farmacia, sería expulsado de la familia. El joven, cobarde y materialista, cedió a la presión, pero no consiguió simplemente abandonar a Soledad y al hijo que estaba por venir. Entonces montó una vida doble. Mantuvo a Soledad escondida, sustentándola mínimamente mientras cumplía las expectativas de la familia y de la sociedad. Cuando sus padres decidieron que era hora de casar, me presentaron como candidata ideal. Hija de buena familia, educada, de buenos modales. El matrimonio arreglado sería la solución perfecta para asentar al hijo y acabar con cualquier rumor sobre su involucración con una empleada. Heriberto aceptó casarse conmigo sin amor, apenas por conveniencia social y económica. En el diario, él describía su conflicto interno, la culpa por engañar a todos, el amor que aún sentía por Soledad, el desprecio que nutría por sí mismo por no tener coraje de desafiar al padre y a la sociedad. La muerte de Soledad en el parto fue el golpe que lo quebró por dentro. En las páginas del diario, él describía la desesperación de verla sangrando, impotente para ayudarla, con miedo de llamar a un médico y exponer la situación. Cuando ella falleció, 3 días después de dar a luz a Miguel, algo también murió dentro de Heriberto. «Enterré a Soledad de madrugada solo», escribió él, sin cura, sin oraciones, sin lápida, apenas yo, la pala y la lluvia fina que caía como lágrimas del cielo. Que Dios me perdone por esta indignidad final, que Soledad me perdone por no haber tenido coraje de amarla como ella merecía. Leer aquellas palabras después de tantos años provocó en mí sentimientos contradictorios. Rabia por la cobardía de Heriberto, tristeza por la vida desperdiciada de Soledad, gratitud porque Miguel hubiera sobrevivido a todo esto.
Pero sorprendentemente, también sentí una especie de compasión por el hombre que fue mi marido, no para justificar sus acciones, sino para entender la prisión que él mismo creó para sí con sus elecciones equivocadas. Al final del diario, encontramos una carta dirigida a Miguel, fechada en 1984, un año antes de la muerte de Heriberto. Nunca fue entregada. En ella, el padre pedía perdón al hijo por todo, por mantenerlo escondido, por negarle el nombre, por privarlo de una familia normal. Y me agradecía a mí con palabras que nunca oí personalmente. Guadalupe hizo por ti lo que yo no tuve coraje de hacer. Te dio amor, dignidad, un futuro. Ella es más tu padre de lo que yo jamás fui. Espero que un día puedas perdonarme, pero entenderé si eso nunca ocurre. Miguel lloró al leer aquellas líneas. A los 57 años, finalmente recibía el pedido de perdón que tal vez inconscientemente siempre esperó. No sé si él realmente perdonó al padre. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente, pero vi que aquella carta trajo una especie de paz que él no sabía que necesitaba. Decidimos juntos hacer algo significativo con aquel descubrimiento. Primero identificamos el lugar exacto donde Soledad estaba enterrada a través de un mapa rudimentario encontrado entre los papeles de Heriberto. Era un terreno en el fondo de la antigua propiedad de la familia Sánchez, hoy un área residencial. Con el permiso de las autoridades, exhumamos los restos mortales de Soledad y los transferimos al Panteón de Dolores junto al memorial que habíamos creado años antes. Finalmente, ella tendría un lugar digno de descanso, donde podríamos llevar flores, encender velas, prestar los homenajes que le fueron negados en vida. Después donamos parte del dinero encontrado en la caja. Había una cantidad considerable en títulos antiguos y oro para una fundación que apoya a madres solteras en situación vulnerable. El resto fue usado para crear una beca de estudios a nombre de Soledad en la Facultad de Medicina, donde Antonio estudió. Una forma de perpetuar su nombre, de dar a otras jóvenes las oportunidades que fueron quitadas a ella. En cuanto al diario y a las fotografías, decidimos preservarlos como registro de nuestra historia familiar, no para prendernos al pasado doloroso, sino para recordar el camino que recorrimos, las dificultades que superamos, las lecciones que aprendimos. En una tarde de jueves, hace pocos meses, reunimos a toda la familia en el restaurante original del Sabor de Guanajuato. 3 generaciones alrededor de la misma mesa. Yo, Miguel y Mariana, Antonio y su novia Patricia, Lucía y su novio Rafael, algunos primos de la familia de Soledad. El motivo de la reunión, celebrar los 50 años desde aquella noche lluviosa en que seguía Heriberto y descubrí el secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Como parte de la celebración, preparé personalmente los chilaquiles. Incluso a los 78 años, con las manos ya no tan firmes como antes, hice cuestión de cocinar aquel plato simbólico. Lucía me auxilió, aprendiendo los últimos detalles que aún no había captado. Cuando todos estaban servidos, levanté mi copa para un brindis. A la vida que nos sorprende en los momentos más inesperados, a los dolores que nos enseñan a valorar las alegrías, a los errores que nos muestran nuevos caminos y al amor que persiste, que transforma, que cura. Mirando aquellas caras queridas alrededor de la mesa, pensé en cómo una historia que comenzó con tanta tristeza, traición, abandono, mentiras, acabó generando tanto amor, tanta vida. Pensé en Heriberto, en Soledad, en cómo sus elecciones, correctas o erradas, llevaron a la existencia de todas aquellas personas maravillosas reunidas allí. Y pensé en mí misma, en la joven Guadalupe de 37 años, que en una noche lluviosa descubrió la verdad amarga sobre su matrimonio. Cuán lejos estaba de imaginar que aquella revelación dolorosa sería, en verdad, el inicio de una jornada de crecimiento, fuerza y amor incondicional. Aquella noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el restaurante por algunos minutos. Tomé una pequeña porción de los chilaquiles que habían sobrado y los coloqué en una vianda simple, como las que Heriberto llevaba para Miguel.
salí a la calle y miré al cielo estrellado de Ciudad de México. Gracias, susurré al universo. No sabía exactamente a quién estaba agradeciendo, a Dios, al destino, a las circunstancias que me trajeron hasta aquí. Tal vez a todos ellos, tal vez a mí misma, por haber tenido el coraje de transformar el dolor en fuerza, el rencor en compasión, la traición en un nuevo comienzo. Hoy, cuando preparo los chilaquiles los jueves, un ritual que mantengo hasta hoy, no pienso más en la traición de Heriberto. Pienso en la familia que construimos, en los lazos que creamos, en el amor que floreció de las cenizas de un matrimonio destruido. Pienso en cómo un simple plato de comida puede cargar tantos significados, tantos recuerdos, tantas historias entrelazadas. Y es eso lo que quiero dejarles a ustedes, mis queridos, que me acompañaron hasta aquí. La certeza de que nuestras vidas no son definidas por las cosas malas que nos suceden, sino por la forma como respondemos a ellas. Podemos entregarnos a la amargura, al resentimiento, a la autocompasión. O podemos usar el dolor como combustible para reergernos, para crear algo nuevo y bello a partir de los escombros. Mi historia comenzó con una traición descubierta por causa de un plato de chilaquiles, pero no termina ahí. Continúa en las sonrisas de mis nietos, en el éxito de mi hijo, en el restaurante que lleva un pedacito de Guanajuato para los capitalinos, en las vidas que tocamos a lo largo del camino. Y ahora continúa también con ustedes que oyeron mi relato y espero llevarán consigo algo valioso. Tal vez el coraje para enfrentar sus propios dolores, tal vez la inspiración para recomenzar después de una caída, tal vez apenas la certeza de que no están solos en sus luchas. Antes de cerrar este último video de la serie, quiero pedirles que dejen en los comentarios las lecciones que sacaron de esta historia. ¿Qué tocó más su corazón? ¿Qué llevarán consigo? Y si tienen historias semejantes de superación, compártanlas también. Somos más fuertes cuando dividimos nuestras experiencias. No olviden dar like al video y suscribirse al canal Diario de la Abuela si aún no lo han hecho. Y estén atentos, pues en breve comenzaré una nueva serie de historias, porque a los 78 años tengo muchas para contar. Hasta el próximo encuentro, mis queridos. Que Dios bendiga el camino de cada uno de ustedes. Y recuerden, la vida tiene muchos jueves por delante, muchos platos de chilaquiles a ser preparados, muchas historias a ser escritas. Hagan de las suyas algo que valga la pena contar un día.